por eso les digo que los derechos humanos son también el aspecto mínimo a acceder a la justicia, o sea, acceder a un nivel más equilibrado, entonces, en el que todos pues tengamos las mismas condiciones, o no las mismas condiciones, pero por lo menos que algunos tengan las mismas condiciones de vida, porque bueno, en este mundo liberal pues no es la intención, entonces. Y ahora viene entonces la que les digo que es la parte como más, un poco más pesada de nuestro curso porque es precisamente ver la clasificación de de la fundamentación de los derechos humanos de acuerdo a lo que nos señala nuestro libro de texto, que bueno, que estoy segura de que va a ser el mismo de este curso. Entonces, lo primero que les quiero decir, bueno, es que este es un resumen, es un poco un resumen, trata de ser un resumen, pero siempre es importante que ustedes lo revisen y lo lean. Entonces, ¿qué es lo primero? El autor es un autor básicamente del tipo positivista. ¿Qué es esto? Ustedes recuerden que en su clase de teoría del derecho vieron que los positivistas eran los que enfocaban la efectividad de la norma jurídica, en este caso de los derechos humanos, se enfocaba en que estuvieran en una constitución, o sea, que fueran una ley. Si no eran una ley, entonces no eran tan importantes. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de ese positivismo? Entonces, bueno, básicamente este autor explica también otras corrientes que no son las suyas, o sea, él no es un naturalista, yo creo que no es un naturalista, y entonces intenta explicar un poco como la visión general de los derechos humanos, o sea, ¿por qué se ven así? Entonces, lo primero que vamos a decir es que cuando hablamos de fundamento de derechos humanos, fundamentos, los derechos humanos son o tienen un fundamento, entonces nos vamos a referir a que su primer fundamento es el que les acabo de mencionar, precisamente la dignidad. ¿Y qué sería el fundamento o para qué fundamentamos los derechos humanos? Bueno, un fundamento es el conjunto de razones por virtud de las cuales puede considerarse que estos derechos tienen entidad jurídica, confieren prerrogativas y establecen deberes de naturaleza incondicional. Entonces, dice el autor del libro, Sergio, ¿qué es? Hugo Ramírez, digo, sí, Hugo Ramírez García, dice que el fundamento, o que así se define fundamento, es el conjunto de razones por las que nosotros vamos a considerar que estos derechos entonces son de una naturaleza superior. Eso va a ser lo primero, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál sería el fundamento? La respuesta es que el fundamento de los derechos humanos es la dignidad. O sea, bueno, él no lo establece así, pero esa sería mi respuesta abreviada a todo lo que va a decir. Los derechos humanos, entonces, digo, perdón, el fundamento de los derechos humanos es la dignidad. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? En breves palabras, porque aquí les voy a echar un poco un rollo, pero lo que quiere decir en breves palabras es que entonces la razón fundamental por la que los derechos humanos tienen una categoría superior es precisamente porque buscan la dignidad de los seres humanos. En cuanto que, bueno, pues que esta dignidad es lo mínimo que una persona necesita para considerarse persona. ¿Se acuerdan que les dije hace un momento? Bueno, ¿y cómo hacemos para en esto que respondía Kevin, decía, pues una persona, ¿no? O relacionado con la personalidad, precisamente todos estos conceptos que tienen que ver como persona, no podemos considerarlos los mismos para los animales, pero tampoco para las cosas inanimadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros le damos una categoría distinta en la que los seres humanos son los que tienen más derechos, pero además de más derechos, ustedes recuerden, ¿a quién le corresponde el derecho o de quién hace el derecho? O sea, ¿quiénes hacen las normas jurídicas? Claro, un legislador me van a decir, ¿no? Pero en realidad, pues ese legislador, ¿qué es? Es una persona, ¿no? Es un ser humano. Y además recuerden entonces que dejando de lado las nuevas teorías y las nuevas tendencias en las que no solo se protegen los bienes jurídicos como los seres humanos, sino también, por ejemplo, el medio ambiente, los animales o las cosas que son que no se pueden ver o no se pueden tocar. Entonces, dejando eso de lado, nosotros vemos que el derecho es para quién.
O sea, ¿quién hace el derecho y para quién es el derecho? Recuerden siempre que es para los seres humanos. O sea, es una ficción, por eso decimos que es una ficción, ¿no? Que el derecho es una ficción. No existe, pero nosotros imponemos estas reglas que para nosotros sirven. Entonces sería esto primero, ¿cómo deben fundamentarse? Nos dice. Bueno, hay un teórico muy importante que es Norberto Bobbio. Norberto Bobbio era de estos que ustedes seguramente vieron en Teoría del Derecho y decía precisamente que los derechos humanos cambian de acuerdo a la sociedad en la que se desarrollan. Entonces recuerden, por ejemplo, ¿cuáles eran las normas? Si lo pensamos así, a ver, ¿quién me ayuda? Eduardo Mauleón, ¿estás? Sí, profesor, dígame. Gracias. ¿Cuáles eran las normas jurídicas que regían, por ejemplo, en Estados Unidos en la época en la que había la esclavitud? O sea, ¿cuál era entonces digamos que a quién protegía el derecho primero? Mm, ¿Viste esa película de 20 años de esclavitud? no, la verdad no la vi, maestro, perdón. ¿No? No, ¿Cuál otra vez se trata de eso? Bueno, ¿quiénes eran? Bueno, pero pensando en esto, ¿no? Es una sociedad, Estados, claro. Estados Unidos, viene de Inglaterra, viene de Europa. ¿Quiénes eran los que estaban jurídicamente protegidos en esa sociedad? Si no mal recuerdo, los que tenían más dinero y más poder, ¿no? Que eran Ajá, los... claro. eh, ¿cómo se les tiene un nombre? Híjole, ¿Querrás no decir recuerdo su nombre. colonos? Sí, sí, sí. Bueno, colonos antes de estadounidenses, ¿no? Porque recuerden que Sí, llegan, establecen las 13 colonias, entonces muy bien, entonces primero tenemos lo que dice Eduardo, en lo que dice Eduardo precisamente me parece que es atinado en el sentido de que además no solamente eran los que venían de Europa, o sea, porque además ahí también, o sea, yo les iba a hacer la separación entre los blancos y los negros, ¿no? Digamos, para hacerlo abreviado, no porque yo esté discriminando, porque ya ven que eso sería políticamente incorrecto. Pero entonces, en este sentido, las personas que venían de Estados Unidos no eran, ay, alguien está compartiendo. ¿De quién es la pantalla? ay, perdón, creo que es mía. Muy bien. Sí. Estaba viendo de quién era. Estabas poniendo un Perdón, contrato, perdón. pensé que nos ibas a decir un poco de este derecho, No, es que, perdón, maestro, pero trabajo de auxilio con el juez conciliador y se Ah, muy compartió mi bien. pantalla. Está Ok, bien, pero entonces, ¿qué estamos viendo ahí? perdón, maestro. No, está bien. Es que no, yo no sé cómo Entonces, quitarla, la verdad. ¿no? Ahí en donde, bueno, No. si Ah, no, ya, yo la gracias. quito. ¿Sí? ¿Ya? Ok, ok. Sí, Bueno, ya le había puesto gracias. solicitar el control de qué. Entonces, bueno, les comento que de acuerdo a lo que nos decía precisamente Eduardo, déjenme volvérselas a compartir. Ay, sí se las estaba compartiendo, ¿no? ¿Verdad? Se las estaba compartiendo aquí, ya me acordé. Ay, es que hace un rato no podía compartir y déjenme dejarlo de presentar. Ay, ya me confundí. Es que hace un rato no podía presentar no había cambiado la configuración en Teams. No podía presentarles aquí. Bueno, entonces volviendo a nuestro tema, las personas que tenían, precisamente que estaban protegidas jurídicamente, eran solamente una población, no solamente la población blanca. Entonces, por eso les decía, es atinado lo que dice Eduardo, porque no solamente era la población blanca, sino además, bueno, la población blanca de cierta condición. Entonces, esto significa que algunos quedaban fuera, y eso es lo primero que observa Norberto Bobbio cuando hace sus investigaciones. La categoría de derechos humanos, precisamente, es compleja porque no se ha logrado, o sea, todavía hoy no se ha logrado un acuerdo en cuanto a lo que significan derechos humanos. Entonces, si nosotros vamos y le preguntamos al Jefferson, que fue, o sea, bueno, al Jefferson de la época de Estados Unidos, que fue uno de los constitucionalistas que declaran la independencia de Estados Unidos, nos va a decir que sí, que las leyes son para las personas,
pero que los negros no son personas o que los nativos americanos tampoco son personas. Si nosotros vamos y vemos a la clase burguesa que declara la independencia en 1789 en Francia y le preguntamos, oye, ¿quiénes son esta constitución es para todas las personas? Y nos va a decir sí, pero para las personas, para los hombres, perdón, les va a decir para los hombres. Las mujeres no son hombres y entonces, por lo tanto, no están considerados dentro de estos derechos. Entonces, por eso ha sido muy difícil entrar a un consenso de cuál es el mínimo, que este mínimo del que estamos hablando, a qué se refiere la dignidad y por lo tanto, qué son los derechos humanos o a quién le corresponden. Entonces, nosotros a lo largo de la historia, si analizamos la historia de los derechos humanos, nos vamos a dar cuenta de que los derechos humanos fueron evolucionando, les decimos, porque comenzaron siendo de un sector, comenzaron siendo solo de los hombres, de los que, claro, tenían el poder, como bien lo señala Eduardo, y después se fueron entonces agregando grupos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se generan, claro, ciertas expectativas, porque hoy ya no queremos lo mismo que queríamos hace 200 años. Entonces, estoy segura que también cambia el modelo de lo que vamos a aspirar como derechos humanos. Entonces, los derechos humanos son un mínimo, o sea, si se dan cuenta, son un mínimo, pero van, entonces, cada vez se va pidiendo más dentro de ellos. ¿Sí me explico? No sé si me estoy explicando. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, de acuerdo con el autor del libro, si ustedes ven en este esquema, precisamente él dice Norberto Bobbio, es una ilusión. Los derechos humanos no pueden fundamentarse, como dicen. Y precisamente, ¿por qué no pueden fundamentarse? ¿Cuál va a ser la razón por la que no podemos decir que ya son obligatorios o que tienen una categoría especial? Vamos a llevarnos vamos a tener el gran problema de que van a presentar precisamente algunos, ay, ¿qué estoy haciendo? Algunas inconsistencias en cuanto a su obligatoriedad. O sea, algunos van a decir, sí son obligatorios, pero si están en la Constitución y otros van a decir, pues no son obligatorios porque se llegue a una idea de que pues son los mínimos para vivir. No sé si me estoy explicando. Entonces, la búsqueda de un fundamento precisamente nos ayudaría a buscar las razones por las cuales deben respetarse los derechos humanos. ¿A quiénes les vamos a dar estas razones o a quiénes son los que van a tener que cumplir estos derechos? Bueno, resulta que lo van a tener que cumplir las personas, pero también las autoridades, esas sobre todo, ya vamos a ver después. Entonces, los derechos humanos pueden contribuir al cambio social, porque vamos a tener una mejor sociedad a partir de que se respeten los derechos humanos, ¿no? Y también, entonces, un derecho humano sería precisamente el que permite a las comunidades, a las sociedades avanzar en este camino que pues parece tan complejo. Entonces, sí me estoy explicando. Lo primero, entonces, ¿para qué le vamos a encontrar un fundamento? O cuando nos dicen fundamenta tu idea, ¿a qué se refieren? ¿A qué se van a referir, Ángel? Cuando nos dicen fundamentate, o fundamentate no, fundamenta tu argumento. Pues que des una explicación basada en algo sobre lo que acabas de decir. Que tenga un sustento, ¿verdad? O sea, que esté, entonces, que tengas precisamente argumentos que estén bien sólidos y que tengan, claro, entonces una conclusión en lo que tú estás diciendo, ¿no? Es decir, si yo digo, bueno, es que soy mexicana, entonces, y además soy ciudadana mexicana, entonces tengo derechos políticos, o sea, y los quiero ejercer, ¿no? Todo, entonces, lo que yo estoy diciendo es una consecuencia de lo que estoy fundamentando. Estoy diciendo, bueno, de acuerdo con la Constitución, con el artículo 34, y tengo derecho a ejercer entonces mi nacionalidad, mi ciudadanía, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que en esto existen varias corrientes filosóficas, que son las que vienen en nuestro programa. Se las voy a explicar más o menos rápido, no nos vamos a detener tanto en esto porque tiene la idea entonces solamente de dar de dejar establecido que los derechos humanos, además de ser algo jurídico, son algo filosófico. Por eso es lo que les digo.
tenemos un fundamento que además no se especifica solamente en el derecho positivo, sino en otras situaciones. Primero tenemos entonces la teoría legal, que va a ser la más importante, porque precisamente estamos en un esquema, estamos bajo una idea de que los derechos humanos o que todo el derecho debe estar en una norma jurídica para ser cumplido. Imagínense que el derecho humano a la vida, el derecho humano a la salud no estuvieran en la Constitución. Entonces, pues difícilmente pudiéramos reclamarlo, ¿no? O sea, bueno, a lo mejor las autoridades nos lo aseguraban, pero muy probablemente no. Entonces, por eso muchas veces hace falta incluirlo en la norma jurídica, de forma que esté ahí asegurado. Entonces, primero tenemos que el derecho positivo precisamente sería como fundamento a los derechos, se colocan diversos autores que dicen que algo carece de entidad jurídica en tanto no haya sido proclamado en una norma positiva, ¿no? Entonces, así Ferrajoli dice que los derechos humanos son derechos subjetivos y estos derechos entonces deben ser, precisamente deben estar en una norma positiva. ¿Por qué dice esto del anverso? Porque se refiere a que, imagínense que en la Constitución, ustedes tienen su Constitución, tienen su artículo 27, y entonces aquí, bueno, mejor el 20, mejor uno más fácil que estos. Estos hay que encontrarles precisamente. Dice el artículo 18, solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. Entonces, eso dice precisamente la norma jurídica, pero digamos que el derecho humano sería lo que está detrás de eso, o sea, no solo el texto, porque el texto, bueno, se lee ya, ¿no? Pero entonces sería la norma jurídica ya establecida como un derecho subjetivo público. ¿Cómo va a ser como un derecho subjetivo? Bueno, el Estado nos va a decir cómo lo vamos a poder reclamar. Va a ser entonces, va a tener va a tener ahí más que la norma jurídica aparente, o sea, va a tener entonces sus garantías, ¿no? Va a tener el modo de cumplir. Y luego también tenemos distintas teorías, como la subjetiva, por ejemplo. De acuerdo con esta teoría no existen parámetros morales para calificar las conductas humanas como buenas o como malas. Entonces, en este caso, cada sociedad debe actuar de acuerdo con su esquema moral, ¿no? O sea, de acuerdo con sus propias reglas. Entonces, porque de acuerdo con esta teoría no existen parámetros morales objetivos que nosotros podamos decir, ¿sabes qué? El matar está mal. O sea, bueno, de manera general, nosotros a lo mejor podemos decir, ¿no? Está mal. Eso creo que no habría distinción. Pero piensen en una sociedad que a lo mejor mata a las personas si éstas desafían al Estado, o en el caso, por ejemplo, de la cultura musulmana, que se puede asesinar a las personas en el caso de que están, pues, por ejemplo, están, no sé, ofendiendo a Mahoma o alguna situación así, ¿no? Entonces, en ese caso, bueno, incluso el que yo lo mencione sería una falta de respeto para ellos, ¿no? Entonces, en estas teorías, básicamente, la justificación ya no es jurídica, sino que es previo a la jurídica. Por ejemplo, en la musulmana, un musulmán no va a decir, ay, es que sabes qué, que eso no está en la Constitución, entonces tú no lo puedes cumplir. Y nosotros le vamos a decir, no, pues es que si no está en la ley, aquí no puedes hacer eso. En el caso de la cultura musulmana, pues su forma de actuar precisamente es anterior a la Constitución, al Estado. Y entonces, por lo tanto, pues no van a hacer caso de la Constitución, en este caso que fuera nuestra Constitución, ¿no? Que se las impusieran. Y van a decir, claro que no. O sea, eso no tiene que ver, entonces los derechos humanos van más allá, o estos derechos entonces van atrás precisamente de estas concepciones. Entonces, en este caso, tenemos algunos teóricos que tienen teorías de las que les decimos, pues, éticas, básicamente. Entonces, así tenemos a Nozick, a Working y a Santiago Nino. Si ustedes los revisan, casi todos ellos tienen una concepción en la que dicen, ¿por qué hay que defender a los derechos humanos? Pues porque resulta que si una sociedad no es equitativa, estamos dañando a todos. Entonces, o sea, a lo mejor ustedes piensan, no, pues no estamos dañando a los que tienen mucho dinero, pero estamos lastimando tanto a la sociedad que en las futuras generaciones
esta sociedad se va a volver más caótica. O sea, hacemos ajustes, o sea, hacemos que se apriete el cinturón, digamos, el que tiene mucho dinero, para hacer una sociedad más equitativa y eso pueda lograr a futuro una sociedad más equitativa. Entonces, por ejemplo, Working tiene una teoría que se llama justicia distributiva. La justicia distributiva no se refiere a que la justicia sea que a todos trates igual, sino que a algunos les des más, porque si no les das más, tienen una clara desventaja. Esta desventaja puede ser económica o puede ser una desventaja del tipo, pues a lo mejor físico, o física o mental. Entonces, bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante, son las teorías distributivas precisamente. Y estas teorías entonces son las subjetivas. En caso de las teorías intersubjetivas, pues aquí tenemos entonces que se mezclan algunas otras cosas, porque precisamente hay, o sea, una medida entre el derecho, pero también la tradición. O sea, en este caso, por ejemplo, lo de la tradición musulmana que yo les digo, pues imagínense, algunos no lo considerarían ético, pero también debemos respetar la ética que cada una de las sociedades se impone de acuerdo con esta concepción. Entonces, en este caso tendríamos precisamente a la ética o a la moral, pero a la ética y a la moral dentro del consenso. O sea, aquí vamos a tener entonces que las sociedades van a decir, a mí no me convienen esos derechos humanos que tú traes, porque estos derechos humanos son occidentales y entonces los que quiero imponerles a esa sociedad no le convienen, pues porque a lo mejor es una sociedad religiosa y no le conviene el laicismo, sino que a lo mejor es una sociedad más enfocada en la religión que en otros derechos, e incluso es más importante la religión que la vida, ¿no? Como pasa en la musulmana también. Entonces, en este caso, estos teóricos pues dicen así no debe ser como está ahorita, sino que hay que buscar precisamente un equilibrio en el que cada sociedad defina sus propias reglas, ¿no? De la misma forma, hay otros autores como Boaventura da Sousa, o como el que les platicaba en la clase anterior, que es ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó su nombre. Ay, se me fue. Ah, Joaquín Herrera, ya me acordé. Bueno, entonces, serían básicamente los autores. Hay otro tipo de teorías éticas. ¿Cuál es la teoría ética? Miren, estas tienen que ver mucho con la religión y precisamente con bueno, aquí dice axiológicas, ¿no? O sea, desde el punto de vista del ser, de lo moral, de la dignidad, entonces, en el que está ya en tradiciones milenarias. Por ejemplo, en el cristianismo encontramos que hay autores muy interesantes. Si ustedes revisan, por ejemplo, a Bartolomé de las Casas, a Santo Tomás de Aquino, a muchos que son, pues sí, algunos ya fueron beatificados o son santos. Entonces, muchos de ellos tuvieron una labor importante dentro de las sociedades porque bueno, por ejemplo, a Fray Bartolomé de las Casas se le adjudica, no sé si ustedes recuerden, pero se le adjudica que defendía a la población indígena, bueno, que en ese momento se les llamaba indios, se defendía de los pueblos originarios, a los indígenas, los defendía para que fueran tratados con dignidad, precisamente para que no fueran golpeados. Y había otras cosas que, por ejemplo, él hacía, ¿no? Que les daban nombres castellanizados, los adoctrinaban de acuerdo a la Iglesia Católica. Entonces, este era un modo para la Iglesia precisamente de dotar de dignidad a las colonias, ¿no? Y él decía, bueno, no porque tengan esta categoría de indios, porque recuerden que es una categoría inferior, lo vas a tratar mal. Entonces, ahí, ¿por qué? Bueno, pues básicamente porque Dios dijo o porque de acuerdo con Dios es esto. Entonces, eso se tratarían. Y por último, las teorías objetivas que tienen que ver precisamente con la dignidad del ser humano, pero sobre todo enfocada en qué, pues que hay un dinamismo social. Entonces, si ustedes ven aquí, dice, las teorías objetivas se basan en un dato que no depende de la voluntad humana y que da cuenta de cierta realidad. Se encuentran dos vertientes claras dentro de ellas, la perspectiva basada en las necesidades humanas y la que recurre a la dignidad como dato ontológico que caracteriza al ser humano. Entonces, aquí, ¿qué se tiene que ver? Bueno, tendría que haber un equilibrio. ¿Qué es lo que yo les decía un poco, no? A lo mejor alguna persona necesita más
alguna persona necesita menos. ¿Para qué? Para lograr como un mínimo, precisamente. ¿Qué es lo que tienen en común entonces todas estas teorías de las que les acabo de hablar? Espero que no haya sido muy tedioso, pero quería explicarlas así en una oportunidad, porque si no, hacemos muy largo esto y luego ya después les parece como más aburrido. Entonces, ¿qué es lo que trata de explicar en todas las teorías? Bueno, de manera general, en todas las teorías se enfocan precisamente en este concepto que yo les pasaba al principio, el de la dignidad. Porque entonces, si nosotros establecemos un mínimo, en la sociedad que sea, puede ser el mínimo nosotros lo elegimos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, somos positivistas y estamos con la teoría o con la idea de que los derechos humanos deben corresponder a la religión. Bueno, en nuestro caso no, porque hay una separación iglesia-estado, ¿no? Pero si definiéramos que entonces son derechos importantes porque están relacionados con nuestro pensamiento moral, entonces seríamos, pues sí, de un tipo más axiológico. Pero hay otra sociedad que tal vez eso no le va a convenir y entonces va a decir, bueno, yo adquiero el modo subjetivo. Y entonces, en ese caso, o adquiero el modo positivista, ¿no? Que es en el caso de nuestra sociedad. Entonces, aún en los modos positivistas, pueden subsistir más de una corriente. Entonces, si ustedes recuerdan, yo les estaba comentando que en el caso de las teorías subjetivas, esas decían que pues más bien cada quien más bien había mínimos de dignidad, pero en la teoría intersubjetiva había precisamente un resultado entre la ética y la moral, o sea, lo que cada sociedad definía como ético y moral. Entonces, en ese sentido, quiero decirles que el artículo segundo precisamente establece, o sea, de modo general, nuestra Constitución es nuestro sistema jurídico, precisamente estaría enfocado en la teoría legal, pero de un modo también implícito, bueno, más bien de un modo ya no implícito, sino explícito, está en el artículo segundo, porque dice el artículo segundo de la Constitución, la nación mexicana es única e indivisible. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos originarios, que son aquellos que descienden de las poblaciones que habitan el territorio actual del país al iniciarse la colonización. Es decir, aquellos que ya estaban antes de la llegada de los españoles y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales o políticas o parte de ellas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que también se van a respetar estos pequeños derechos o estas pequeñas entidades jurídicas que están dentro de nuestro país. Entonces, si ven, no solamente hay una teoría legal en la que se van a aplicar los demás artículos, o sea, los demás artículos de la Constitución, el artículo primero, claro, el artículo 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente, pero de acuerdo con el artículo segundo, en estas comunidades también se va a aplicar su propio derecho. ¿Eso qué parecería? Bueno, eso parecería inconstitucional, pero en realidad no es, porque es un derecho fundamental entonces. Y porque aquí está diciendo que esta teoría intersubjetiva está inmersa en nuestra Constitución. No sé si me estoy explicando. Díganme si se entiende entonces. Entonces, de acuerdo con lo que hemos dicho, ¿cuál sería el rasgo fundamental? El rasgo fundamental de los derechos humanos y por eso el fundamento, ¿no? Podemos decirlo. Díganme. ¿Ya les había dicho que trajeran su constitución? A ver, veamos, Wanda. Sí, profesora, sí nos había dicho. ¿Sí? Ah, gracias. Entonces, bueno, ya para la próxima ya les voy a pedir, por favor, que me puedan ayudar a leer. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? ¿Cuál sería, Ángel, tu conclusión? ¿Por qué es trascendental esto de la fundamentación? ¿O no te parece trascendental? También puede ser. Estoy tratando de procesar una respuesta, espérame un tantito. Bueno, muy bien. A ver, ¿quién más? Mientras Ángel piensa en una respuesta, tal vez también apoyado con
con otro concepto. Y bueno, a ver, para ayudar un poco o para enfocarlos en lo que quiero expresar, entonces quiero decirles que, entonces, ¿hacia dónde va la dignidad? ¿O cuál es el objetivo entonces de la dignidad? Porque ya hemos dicho, bueno, establecer un mínimo, pero ¿de qué? O sea, cuál es como el bien jurídico entonces ahí inmerso que se protege? ¿Qué es lo que vamos a, o sea, qué queremos entonces con esto? La vida, obviamente. Ajá, claro, o sea, la vida, pero entonces estamos dándole un valor a la vida, ¿no? O sea, decimos, bueno, yo quiero vivir, pero no solo vivir como, pues, o sea, por eso hacemos esa separación, ¿no? Digo, a lo mejor, injustamente para los otros seres vivos, pero hacemos esa distinción y decimos, no queremos vivir como animales. Bueno, entonces eso significa que le estamos dando a esta vida una categoría distinta, ¿verdad? Entonces, aquí viene lo que decía, lo que señalaba Kevin, precisamente. Estamos dándole un valor a la vida en el que además le damos otras denominaciones en las que esté inmerso también el hecho de que gozamos de derechos y de que entonces queremos, o sea, como un mínimo, pero además queremos que ese mínimo sirva para tener una categoría a la que ya llamamos, por ejemplo, persona. Entonces, bueno, si bien la persona no es solamente una persona individual, puede ser una persona moral, pero la categoría de persona implica que nosotros vamos a poder ejercer esos derechos, ¿no? Entonces, es el valor de la persona, pero también otra situación, que es que estos derechos como que nos los imaginamos. No sé si pueda ser clara, pero yo creo que ya ustedes intuyen que muchos de estos derechos son mínimos, o sea, son básicos para poder, para nuestra sociedad, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes no, yo creo que no se conciben sin el derecho a la libertad. O imagínense si no tuvieran el derecho de libertad de culto. O sea, si tuvieran que, como hace muchos años, esconderse de que no pudieran ejercer su religión. Imagínense todas estas situaciones que les digo, bueno, las podemos imaginar en el plano material, pues resultan, o sea, ya nosotros, pues no podemos, o sea, como que no nos imaginamos. Imagínense simplemente, piensen ustedes simplemente en vivir sin internet, ¿no? Entonces, bueno, además en esta combinación de la pandemia, ¿se imaginaban también vivir en esta situación de la pandemia? O sea, se imaginaban estas medidas, se imaginaban, no sé, el hecho de, pues, incluso de tener a la muerte cercana, ¿no? O sea, de que viéramos a muchas personas, de que, pues, incluso el presidente que estuviera enfermo. No sé, ¿se imaginaban esta situación? Supongo No, que nunca. no, ¿verdad? Ujú. Supongo que, pues, es algo muy nuevo, igual para ustedes que para otros que ya somos más un poco mayores, pero entonces hay en esta una idea de un derecho innato. O sea, decimos, pues ya, yo nací con este derecho, entonces por eso es un derecho innato, la dignidad, entonces también la vemos así. ¿Y por qué decimos que es inherente a la persona? Porque precisamente con lo que yo les decía de la historia de los derechos humanos, pues no concebimos a un ser humano sin que por lo menos se siente una mesa, sepa comer, pues si no diríamos, ay, es un salvaje, ¿no? Entonces le damos la categoría o le damos entonces este valor a la dignidad humana. Ay, yo no estoy, sí lo estoy proyectando, es que no lo veo, ya vi que no lo veo, pero creo que sí, ¿verdad? Y yo les digo, tal vez estoy hablando y ni están. Pero sí se ve, profesora. ¿Sí? Ah, bueno, muy bien. Entonces, precisamente de esto tiene que ver con con los derechos humanos. Entonces, por eso los derechos humanos tienen características que vamos a ver en la próxima clase que son distintas a los otros derechos. O sea, si ustedes ven un derecho a la propiedad o si analizamos el derecho, por ejemplo, a la patria potestad, o sea, específicamente, ¿quién tiene derecho a la patria potestad? En alguna situación. A ver, Jean Paul, ¿estás ahí? Alejandra. Alejandra Carolina. Ah, bueno, esa es la única Alejandra. Pero, ¿en qué tipo de situación, profesora?
Ay, ya se me fue la idea. ¿Qué les pregunté, Ángel? Que quién tenía la patria potestad, Ah, sí, porque, perdón. por ejemplo, en un matrimonio, pues ambos la tendrían, ¿no? Pero, por ejemplo, en un divorcio, pues generalmente se le va a la mamá, ¿no? Ah, bueno, ajá, vamos a suponer que el juez entonces, y digo, inexplicablemente, no inexplicablemente, más bien, vamos a ver, injustamente es que no quería utilizar la palabra justicia, pero injustamente le da el beneficio a la mamá, ¿no? Porque eso es discriminación. Entonces, en ese caso, bueno, que plantea Ángel, precisamente hacia allá iba, ¿no? ¿A quién le corresponde la patria potestad? Bueno, depende del caso, pero de manera general, pues le corresponde a los que tienen alguna consanguinidad, ¿no? Eso en principio. Entonces, a lo mejor, como dice Ángel, bueno, si estamos hablando de un matrimonio, pues entonces les corresponde implícitamente, pensamos, porque pues es un matrimonio, entonces pues ya no hay necesidad de un reconocimiento o o de un juicio para el reconocimiento, ¿no? Entonces, en ese caso, pero ¿qué es lo que les quiero decir? Bueno, en esta situación jurídica, solamente los padres tienen que ver con este negocio jurídico, vamos a decirle, ¿no? Con esta situación. En el caso de los derechos humanos, o sea, solamente si nosotros somos padres. Si no somos padres nunca, pues nunca nos ponemos en esa situación o no estamos entonces amparados por ese derecho. Imagínense también, si nunca somos despedidos, pues no podemos demandar una empresa, ¿no? O sea, si no entonces entablamos relación jurídica con una empresa, con un patrón, pues no podemos demandarlo. Y así, o sea, hay una relación jurídica. En el caso de los derechos humanos, todos somos susceptibles de estar en ese derecho, a pesar de que no, pues digamos, no lo estemos pensando. Por ejemplo, yo creo que a veces no tomamos conciencia de la libertad de tránsito y entonces pues simplemente caminamos y podemos ejercerla. Pero en ese caso es un derecho universal y de esa misma forma va a haber otras características que vamos a ver en la próxima clase que tienen que ver entonces con que solo los derechos humanos tienen esta categoría, ¿no? O sea, más bien que tienen una categoría especial. Y por último, entonces vamos a ver que lo que podemos ver en estas corrientes de fundamentación de los derechos es el naturalismo versus el positivismo de forma general, porque ya hay otras teorías, ¿no? Pero de forma general, ustedes recuerden que cuando veían sus clases de teoría del derecho, veían que el naturalismo tenía que ver con una concepción de la divinidad, que esa era la que daba los derechos. Entonces, la ley incluso era anterior a los seres humanos. En el caso del positivismo, una norma jurídica no está en una constitución, por ejemplo, o una norma jurídica no es la que está vigente porque sea justa, sino simplemente porque es positiva. Y el que sea positiva implica, pues, que hubo un proceso legislativo que se supone que es la mejor norma jurídica para esa sociedad, pero no tiene nada que ver con la justicia y no tiene nada que ver con lo moral. Entonces, de ahí es de donde viene que ustedes se van a encontrar que muchas veces los derechos humanos se considera que solamente desde el positivismo se pueden entender. O sea, es que eres perdón, desde el naturalismo. Entonces, es que eres un naturalista o eres un romántico del derecho y entonces por eso crees que solo desde ese aspecto. Eso es lo que hay que desmitificar. Los derechos humanos son tanto del derecho positivo como del derecho naturalista, que se le dice, ¿no? O sea, eh, pueden entrar y por eso la importancia de esto del fundamento de los derechos humanos para que vean que no solamente es una idea romántica, tiene que ver con una idea romántica y también lo podemos meter ahí, pero también lo podemos meter a la bolsa de la exigibilidad que pensamos que está implícita en el derecho positivo. Entonces, bueno, eso ya lo vamos a ver la próxima clase. Por ahora les dejé, si lo pueden, por favor, ver, es un video. Es un video les digo, de Miguel Carbonell, está en la plataforma. La idea es que el ejercicio lo terminen antes de la 1, entonces si lo pueden hacer ahora, por favor, y contestar, pues básicamente unas líneas, lo pueden contestar ahí mismo, y señalen precisamente qué es entonces, cuál sería la conclusión de esta clase de qué es la dignidad, ¿no? De qué es esto, qué es el elemento y por qué tiene que ver con los derechos humanos. ¿Sí pueden ver el ejercicio? Está en tareas. ¿En tareas? Ujú.
A ver. ¿Sí le sale? Es que a mí, por ejemplo, se me actualizó este Teams y ya no me salen las ventanas como antes. Acabo de darme cuenta ahorita que lo abrí. Bueno, hace un rato que lo abrí. Sí, profesora, sí aparece. Profesora, sí aparece. Pero, ¿en dónde se metieron? En tareas, es que, ¿sabes? Me aparece, pero cuando estoy, miren, déjenme compartirles en donde están los equipos. O sea, se tendrían que ir como al inicio de... A ver, déjenme ver si se puede Ah, compartir. pero es en Teams. Ajá, en Teams. Ah, ok. A ver, aquí en donde digamos que está en general, en su reunión general, Ah, ¿ya sí, la es ven? verdad. Y acá, por ejemplo, aquí está, bueno, yo lo veo aquí, es como lo último que se ha agregado. Ya ven que se acaba la reunión y también aquí se pone, ¿no? La reunión ha concluido o así. Entonces, si lo Sí, pueden ver, ¿sí? Ah, bueno, ya le ponen ahí ver tarea y ya la pueden ver. Es esta de, entonces, de ver el video de Carbonell. Sí, gracias, profesora. Ah, yo le cambié el icono del grupo, yo creo que sí, ¿verdad? Ni me di cuenta. Bueno, muy bien, entonces háganlo, por favor, antes de que termine la clase. Bueno, se tardarán unos 10 minutos, entonces, para que tengan un ratito. Y nos vemos la próxima clase. Vale, muchas gracias, profesora. No, al contrario, Ángel. Profesora, Gracias. Cuida. Mande. tengo una duda. Sí, Jean Paul. ¿Dónde está el trabajo que hay que realizar? En donde dice tareas, ¿puedes entrar? ¿Estás en tu teléfono? Sí, ¿O estás en tu computadora? Ah, bueno. no, Si estás en el teléfono, entonces tienes que salir de la reunión y te Ajá. vas a donde abajo, bueno, en mi teléfono, por ejemplo, salen abajo los iconos, actividad, chat, equipos y tareas. Y ahí en las tareas te aparece una fila de las tareas, bueno, que tengas en esta materia y en otras, y ahí aparece. A ver, dime si lo ves. Bueno, aunque tienes que terminar la sesión. Ah, ¿se tiene que terminar a fuerzas, perdón? Creo que sí, sí, porque, a ver, déjame ver si me uno en el teléfono. Creo que no puedo ver el de tareas. Ah, sí, tareas, ya lo encontré. ¿Sí? Ah, Sí, ya lo yo no encontré. puedo verlo si estoy en la sesión. Bueno, perfecto. Ahí está. Gracias. ¿De qué? Bueno, nos vemos entonces la próxima clase. Que tengan buena tarde y nos vemos el viernes. El viernes comenzamos a trabajar con lo del libro. Ya les digo lo del libro. Vemos cómo hacemos. Ah, y se me ha olvidado dejarles el link para el grupo. Entonces, ahorita se los voy a poner ese en Blackboard. ¿Vale? ¿Y se tiene que subir ahí a la página o se tiene que mandar por correo? No, ahí mismo lo subes, ahí mismo te da la opción. De hecho, en este se puede contestar ahí. O sea, no es necesario que suban que suban archivos, pero también lo pueden hacer en su cuaderno y tomarle una foto. Ok, Y ya gracias. suben el archivo. ¿De qué? Gracias. Pues gracias. Entonces nos vemos la próxima clase. Que tengan buen día. Profesora. Sí, profesora. Gracias, María Cristina. Gracias. Nos vemos. Gracias, Ángel. Bye. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Excelente inicio de semana. Gracias, Kevin. Jean Paul. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Frida.